Un hombre solo sentado junto al fuego de un hogar, en una habitación apartada del comercio con el mundo, alejado de toda turbación y entregado por completo a sus meditaciones. Piensa que ese fuego, su vestimenta, estar sentado junto al fuego, todo lo que el mundo circundante había tomado por real hasta entonces, puede ser producto de un sueño. Este hombre llegará a dudar de todo excepto de que piensa y descubrirá que la simple singularidad de su pensamiento es lo único que puede ser afirmado con certeza. ¿Acaso sea esta la imagen más célebre y poderosa que haya trascendido de René Descartes, junto con la frase «pienso, luego existo», cogito ergo sum, y por la cual se lo reconoce muchas veces como el padre o el primogénito de una nueva era del pensamiento europeo, la denominada filosofía moderna? Descartes llega con el final del Renacimiento. Nace en La Haye, en Touraine, una población de Francia que hoy lleva el nombre del filósofo, en 1596. Hacia la clausura de un periodo, los siglos XV y XVI, que se han caracterizado por una crisis que ha comenzado a socavar los cimientos de la cultura europea, a partir de la Reforma y las guerras de religión. La teoría heliocéntrica, la física galileana, el descubrimiento de la rotundidad de la Tierra, sumado a todo un creciente escepticismo intelectual. Octave Hamelin sostiene que Descartes viene inmediatamente después de los antiguos, indicando en esta afirmación que implicaría que en el periodo intermedio ha habido una actividad filosófica débil o poco fecunda. Sin embargo, varios son los filósofos y corrientes que gravitan en el pensamiento de ese hombre solitario, tanto por lo que de ellos hereda como por aquello con lo que rompe de forma radical. De ahí que no sea una mera convención considerarlo el indicador del idealismo moderno, la actitud filosófica que se opone al realismo aristotélico, el cual, articulado con la religión cristiana, sustentaba la base de la escolástica, la corriente que predominaba en los círculos académicos y en la que el propio Descartes se había formado en su juventud. El discurso del método aparece por primera vez en Leiden, Holanda, en 1637, como introducción a sus ensayos. Publicado originalmente en francés, en un gesto por completo moderno por el que logra trascender así las esferas académicas, donde se cultivaba el latín y no las lenguas vernáculas. Ya desde su título se puede delinear algunas cuestiones centrales. En primer lugar, se trata de un discurso y no de un tratado. En una carta al padre Mernesse, en marzo de ese año, Descartes comenta que su intención no es enseñar el método, sino solo discurrir sobre él. Tratados son, en cambio, los tres trabajos que lo preceden, pues exponen doctrinalmente los conocimientos científicos alcanzados gracias a la aplicación de este método. ¿Acaso Descartes se guardara de afirmar abiertamente ciertas cuestiones, entre otros motivos tal vez para evitar una posible condena de la Iglesia, como poco tiempo atrás había ocurrido con Galileo? Por otro lado, este discurso se concentra en el problema del método, una preocupación central para varios pensadores de la época, como Jacopo Aconcio, con su método de 1558, o Francis Bacon, con su célebre Novum Organum de 1620. Sin embargo, en este caso la búsqueda no es de un método, sino de el método, un solo y único método, que no precise otro criterio que lo fundamente para así evitar el regreso infinito que podría objetarle el escepticismo. El discurso del método se divide en 6 partes. En la primera, Descartes repasa su recorrido y formación intelectual, tomando en consideración el estado de las ciencias en su tiempo. En la segunda parte, una vez sentadas las bases de la necesidad de un método para conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias, como apunta el subtítulo de la obra, expone las principales reglas del método que han encontrado para perfeccionar el conocimiento. La tercera propone una moral provisional que le permite no alejarse del propósito inicial de buscar la verdad mientras reestructura su razón con el nuevo método. En la cuarta parte presenta una especie de síntesis de los planteos que desarrollará en las meditaciones metafísicas y su intento de probar la existencia de Dios y del alma, los fundamentos metafísicos que garantizarán la posibilidad del conocimiento. La quinta parte expone cuestiones de física y la diferencia entre alma humana y la de los animales. En la sexta y última se refiere a las cosas que considera necesarias para avanzar más en la investigación de la naturaleza,
y a las razones que lo han impulsado a escribir. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. El discurso abre con un principio propiamente moderno, la igualdad de todos los hombres, en este caso, en su aspecto intelectual. La razón es una y la misma, y cualquier ser humano puede alcanzar el conocimiento de la verdad en la medida en que no equivoque el camino. El acierto y el error no provienen de disponer de una mayor o menor inteligencia, sino de cómo se la aplica. Por eso es preciso encontrar un método que permita conducir bien la razón y comenzar entonces por abordar el problema del conocimiento antes de lanzarse a hacer afirmaciones metafísicas. El contrapunto con la formación escolástica que recibió Descartes en su juventud en el colegio jesuita de La Flèche se pone de manifiesto desde el comienzo del discurso. A ella le deberá el rigor en el abordaje de sus estudios, pero al mismo tiempo se opondrá a su rígido sometimiento a la autoridad bíblica y la doctrina aristotélica. Descartes pone de manifiesto dos fuentes fundamentales del error, la precipitación y la prevención, es decir, el apresuramiento a aceptar juicios y la afirmación de prejuicios, opiniones recibidas sin antes haberlos sometido correctamente al tribunal de la razón. El método verdadero para alcanzar el conocimiento de todas las cosas de que es capaz el espíritu no es otro que el método deductivo, que Descartes extrae esencialmente de la matemática y busca hacer extensivo a las demás ciencias. El proceso deductivo supone partir de verdades conocidas, de las cuales se derivan necesariamente otras verdades, es decir, que se obtienen por deducción. Pero para evitar un regreso al infinito, esas primeras verdades no pueden deducirse de otras, sino que se tratará de principios alcanzados mediante la intuición intelectual, llamados evidencias. La intuición, según señalan las reglas para la dirección del espíritu, 1628, publicadas póstumamente en 1701, constituye un acto de entendimiento que no proporciona una confianza incierta o engañosa como la proveniente de los sentidos o la imaginación, sino una concepción evidente de un espíritu sano y atento, concepción que nace de la sola luz de la razón. De ahí que la tarea de reconstruir el edificio de la ciencia exija un fundamento firme, es decir, una verdad evidente, indudable. Sin embargo, Descartes escribe en tiempos de crisis y escepticismo, en que la duda acecha incluso los cimientos de los sistemas filosóficos. Pero el remedio lo encontrará en la enfermedad misma. Se comenzará por dudar, aunque a diferencia de posturas escépticas de la época, como la de Montaigne. La duda se aplica de manera metódica para alcanzar la verdad y solo se detiene ante el hallazgo de una certeza. Puesto que deseaba ocuparme solamente de la búsqueda de la verdad, pensé que era preciso que hiciera lo contrario y que rechazara como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si no quedaría, después de hecho esto, en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Si bien lleva la aplicación de la duda hasta extremos que algunos escépticos ni siquiera habían alcanzado, Descartes es un dogmático, no en el sentido de quien no entiende a razones o solo acepta lo que un dogma afirma, sino en tanto confía en que el conocimiento es posible. La duda se pone en movimiento afectando a todos los contenidos del pensamiento, pero se detendrá al no poder abatir al pensamiento mismo.